Hola a todos, me complace mucho volver a saludarlos. El día de hoy les leeré un pequeño fragmento de la biografía de Adolf Hitler. Hijo de Alois Hitler y Clara Hitler, nació el 20 de abril de 1889 en Braunschweig, Austria. Su nombre completo era Adolf Hitler Polz. Sus hermanos, Gustav, Aida, Otto y Edmund, que murieron muy pronto. Paula, hermana mayor y que vivió hasta 1960, y sus medios hermanos Alois Jr. y Angela. Su infancia y sus primeros años de escolaridad los vivió en la ciudad de Linz, de donde se trasladó a Viena, ciudad en la que vivió hasta el mes de mayo de 1913, sosteniéndose con la pensión de orfandad y la venta de algunos de sus cuadros. Adolf Hitler fue un regular estudiante, más que por falta de dedicación que por otra cosa. No terminó las enseñanzas de la secundaria ni pudo ingresar a la Academia de Bellas Artes de Viena, debido a la estrechez económica, y para eludir el servicio militar se mudó a Múnich. Durante la Primera Guerra Mundial participó como voluntario en el ejército bávaro. Llegó a alcanzar el grado de cabo y fue condecorado con la Cruz de Hierro de su clase. Hitler era un soldado valiente. Fue ascendido al rango de cabo, resultó herido 2 veces, en 1916 y 1918, y recibió varias medallas. En octubre de 1918, Hitler quedó parcialmente ciego en un ataque de gas mostaza cerca a Bélgica. Lo enviaron al hospital militar, donde recibió la noticia del armisticio del 11 de noviembre de 1918. Cuando estaba recuperándose, este golpe emocional fue para él la incubadora adecuada para que germinaran las ideas y el pensamiento crítico que lo harían uno de los dictadores más controvertidos a lo largo de su historia. Al finalizar la guerra, volvió en 1918 a una Alemania derrotada. El ejército alemán empleó a Adolf Hitler hasta 1920 como docente e informante confidencial. Su trabajo consistía básicamente en erradicar de la mente de las tropas toda clase de ideas pacifistas o democráticas. No se debe olvidar que los altos mandos del ejército prusiano eran secularmente nobles y terratenientes. Ya por entonces comenzaba a bullir su inquietud política. Aunque sin una ideología claramente definida, fue en su carácter de informante confidencial que Hitler asistió a una reunión del Partido Obrero Alemán en una cervecería el 12 de septiembre de 1919. Cuando recibió la baja por parte del ejército, se hizo propagandista de este movimiento. Capítulo 2, nombrado claramente el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. El 1 de noviembre de 1939, Adolf Hitler anunció la invasión de Polonia después de que unos soldados regulares de este país hubieran presuntamente atacado territorio alemán. En realidad, todo fue un montaje nazi para justificar la invasión hacia el país vecino. En la mañana del 1 de septiembre de 1939, la voz de Hitler se escucha en la radio, diciendo que Alemania había sido atacada por Polonia y que desde las 5:45 am se ha respondido con disparos. Pero su historia del ataque polaco era falsa. Los soldados alemanes, vestidos como polacos, habían atacado una estación de radio en la ciudad fronteriza y habían difundido desde allí esta información falsa. Así fue la excusa que inventó Adolf Hitler para poder invadir Polonia. El ejército alemán utilizó demasiada violencia, especialmente la fuerza aérea, que era algo que hacía mucho daño en ese entonces, debido a los fuertes bombardeos y las bombas que causaban. La capital polaca, Varsovia, estaba en ruinas y decenas de miles de soldados habían muerto.
Inglaterra y Francia habían prometido ayudar a Polonia ante este ataque alemán y por lo tanto se les declaró la guerra a Alemania. En ese momento se sabía que la Segunda Guerra Mundial ya era un hecho. Hitler atacó Polonia porque quería que los alemanes ocuparan el área, ¿no? Consideraba que el pueblo polaco era inferior y no era apto para la guerra, sino solamente para trabajar. Los nazis asesinaron en los últimos 3 meses de 1939 a 65.000 judíos y no judíos polacos. Mientras que Polonia trataba de defenderse en el oeste contra la Alemania nazi, la Unión Soviética atacaba el país el 17 de septiembre por su lado este. Esta guerra de 2 frentes es demasiado para Polonia. Y el 6 de octubre de 1939, sus últimas tropas deciden rendirse. Polonia había caído en manos de la Alemania nazi. La operación para poder invadir Polonia se llamó la Operación Himmler, la cual comenzó el 31 de agosto de 1939, cuando media docena de miembros de la SS, fingiendo ser alborotadores, irrumpieron por la fuerza en la emisora de la radio de la ciudad fronteriza, una región de la Alta Silesia. Disparando al aire, los asaltantes redujeron a 3 empleados y a un policía que estaba allí. En estos momentos lanzaron violentas proclamas en contra del Führer y el Tercer Reich. Eran los mismos hombres que habían iniciado un año antes las campañas de sabotaje cuando colocaron una bomba en la estación ferroviaria de Tarnów en Polonia. El comando conectó un micrófono para permitir que un intérprete lanzase consignas patrióticas y anti-alemanas en polaco. Les cuento, uno de ellos decía: atención, atención, estamos en Gdańsk, la emisora está en manos polacas. Para hacer que la escena fuera aún más creíble, llevaron hasta allí a un nacionalista polaco al que la SS había detenido hace un día antes. Era un agricultor de 43 años, el cual fue seleccionado tras haber participado en alguna revuelta. Lo arrestaron hasta allí, absolutamente drogado, y nada más llegar le pegaron un tiro en la puerta, dejando su cadáver a la vista de todos. Para que no hubiese confusión posible, pues lo habían vestido con un uniforme del ejército polaco, que previamente obviamente había sido robado. Las SS solo estuvieron 15 minutos en la emisora y debido a un fallo técnico se emitió solo una parte del discurso. Pero a pesar de que solo fue una parte, en la radio no se anunciaba la falsa invasión a Alemania. Fue suficiente para que Hitler encontrara su deseo de poder apoderarse de la Polonia. La invasión de Polonia ya había sido anunciada días antes por Adolf Hitler en un discurso dirigido a la cúpula del ejército alemán, en el que dejaba bien claros sus propósitos. ¿Qué era lo que él quería? La aniquilación de Polonia en primer término. Decía él en alemán: no tengáis piedad y actuar con brutalidad. Finalmente, como ya lo recalqué, la mañana del 1 de septiembre de 1939, y con la justificación de que los hechos accedidos el día anterior, soldados alemanes ya estaban preparados de antemano y empezaron a avanzar hacia Polonia a través de distintos puntos fronterizos.
Hitler ya deseaba iniciar la guerra contra Polonia desde hacía mucho tiempo. Lo que él no previó es que en cuestión de pocos días Gran Bretaña y Francia se pondrían del lado polaco y la Segunda Guerra ya había sido proclamada. Al haber utilizado de pretexto esta mentira, tenía como objetivo tres cosas. En primer lugar, él tenía que convencer a la población alemana que él no estaba en absoluto entusiasmado con la guerra, de que Polonia lo había provocado y que por tanto ya era inevitable una guerra. Apenas un día después, el 1 de septiembre de 1939 por la mañana, sin declaración de guerra, pues pasó la invasión, ¿no? Este mismo día, Hitler hace una declaración ante la radio Alemania de Berlín, que llega a casi todos los hogares de Alemania a través de esta radio. Él, por esta radio, dijo: Polonia ha disparado esta noche por primera vez contra nuestro propio territorio, incluso con soldados regulares. Desde las 5:45 de la mañana devolveremos los disparos y a partir de ahora se pagará bomba con bomba. Los que luchan con veneno serán combatidos con gas venenoso. Los que se alejan de las reglas de una guerra humana no pueden esperar otra cosa de nosotros sino que demos el mismo paso. Continuar esta lucha, no importa contra quién ni contra qué, hasta que la seguridad del imperio y sus derechos estén garantizados. Este era su primer objetivo, poder dejar en alto su credibilidad, ¿no? De que el primer paso no lo dio él, lo dio Polonia. En segundo lugar, también había que convencer de esto a otros países, obviamente, especialmente a Gran Bretaña y a Francia, que pues lastimosamente no fue logrado. Y en tercer lugar, se trataba de la imagen de la historia, obviamente, y Hitler quería una justificación propagandista para poder así considerar que su credibilidad no carecía de importancia, ya que la historia pues lo escribiría él como vencedor. Él estaba completamente con la idea de que iba a ganar esta guerra y que por ninguno de sus casos él iba a quedar como el perdedor, y por eso mismo este primer paso fue muy, muy, muy importante. Por otra parte, los preparativos militares alemanes fueron muy cautelosos y muy desarrollados. Desde principios de 1939, que era pues desde donde ya se tenía en cuenta esta idea, Alemania ya tenía planificado la operación. ¿Qué querían ellos? Es la pregunta que todos nos hacemos. Un plan de invasión que fuera rápido y que incluyera ataques combinados de tierra y aire. Les doy unos datos. Se movilizaron más de 1.5 millones de soldados, 2.800 tanques, 2.000 aviones, mientras que Polonia solo contaba con un ejército de 1 millón de soldados, mal equipados, sin tecnología moderna, sin entrenamiento sofisticado. A las 4:45 de la mañana, un acorazado alemán que estaba anclado en la frontera bajo el pretexto de que era una visita de cortesía, abrió fuego contra la guarnición polaca, y este se puede decir que fue el primer disparo oficial de la Segunda Guerra Mundial. La guarnición polaca apenas tenía 182 soldados
y resistió heroicamente durante 7 días frente a más de 3.400 soldados alemanes. Fue un símbolo de resistencia polaca, fue algo demasiado orgulloso para el pueblo polaco. La táctica alemana de guerra era una táctica relámpago, ¿no? Combinaba bombardeos aéreos para así poder desmoralizar y desorganizar las tropas polacas. Y por otro lado tenía avances rápidos de divisiones de tanques Panzer, que penetraron profundamente en las líneas enemigas. Infantería que consolidaba los territorios ocupados. Y solo en el primer día, los alemanes ya habían avanzado varios kilómetros en el territorio polaco. Esto fue un ataque simultáneo. Ellos avanzaron por 3 frentes diferentes. En el norte, desde Prusia hacia Varsovia. En el oeste, desde Alemania. Y desde el sur, desde Eslovaquia hacia Cracovia. Los días posteriores y las reacciones internacionales fueron claves en este proceso, ¿no? El 2 y el 3 de septiembre, pues como ya lo comenté, Reino Unido y Francia declararon la guerra al no caer en la propaganda nazi. Esto fue una reacción de aliados, ¿no? Francia y Reino Unido, aliados de Polonia obviamente, declararon la guerra a Alemania el 3 de septiembre tras enviar un ultimátum a Hitler, que obviamente él ignoró. Sin embargo, ellos no lanzaron ataques militares significativos, dando inicio a la llamada Guerra Falsa, un periodo de inacción en el frente occidental. Por otro lado, también la resistencia polaca fue totalmente inminente, ¿no? Aunque obviamente los polacos lucharon valientemente, ellos se enfrentaban unas desventajas severas. En primer lugar, su aviación era obsoleta frente a los modernos aviones alemanes. Y su caballería, aunque bien entrenada, pues no podía combatir contra los tanques Panzer. El 16 de septiembre ocurrió un avance alemán significativo en el cual se dio la caída de Varsovia, en el cual se dieron bombardeos indiscriminados, en las que las ciudades polacas fueron bombardeadas intensamente. Varsovia sufrió ataques diarios que destruyeron infraestructuras civiles y mataron a miles de civiles. También se bombardearon columnas de refugiados para sembrar el caos, para sembrar el terror. Los alemanes rompieron las defensas principales polacas en Kutno y Radom. El 16 de septiembre, Varsovia quedó totalmente rodeada, aislando obviamente el gobierno polaco de sus fuerzas armadas. Y para terminar de completar esta invasión, el 17 de septiembre ocurrió la invasión soviética, ¿no? La Unión Soviética, cumpliendo obviamente con su pacto con Alemania, el cual ya hablaremos, invadió el este de Polonia bajo el pretexto de proteger a las minorías ucranianas y bielorrusias, que obviamente eran mentiras. La invasión selló el destino de Polonia, obviamente, ya que quedó atrapada entre 2 potencias. El presidente polaco y el alto mando militar escaparon hacia Rumania, donde fueron internados. Y el 27 de septiembre se dio por completa la rendición de Varsovia. Tras 20 días de bombardeos y combates intensos, Varsovia cayó.
Más de 26.000 civiles murieron y la ciudad quedó totalmente en ruinas. Para el 6 de octubre, Alemania y la Unión Soviética ya habían ocupado toda Polonia. La resistencia organizada terminó, aunque surgieron movimientos obviamente clandestinos como el Ejército Nacional Polaco, que quería seguir con la ideología de una revolución, de volver a tomar el mando polaco. Esta invasión fue brutal, fue totalmente descabellada y fue el inicio del conflicto más devastador de la historia moderna. Esta ocupación brutal, tanto Alemania como de la Unión Soviética, implementaron políticas de terror. Alemania quiso una persecución de judíos y opositores políticos, que fueron sus primeros, por decirlo así, gestos sobre el asco que le tenían a los judíos. Y por otro lado, la Unión Soviética, que tuvo deportaciones masivas y ejecuciones masivas, como la masacre de Katyn en 1940. Polonia, aun siendo un país obviamente minorista, nunca dejó de luchar, y el gobierno en el exilio organizó fuerzas en el extranjero y con apoyo de movimientos de resistencia dentro del país para poder intentar retomar a su país, pero pues lastimosamente no fue el caso. La táctica utilizada por Alemania en la invasión a Polonia fue como un laboratorio, ¿no? Los pongo en contexto. ¿Por qué le digo laboratorio? Porque fue como una prueba para saber qué iba a pasar en los siguientes conflictos. Esta táctica sorprendió al mundo y se convirtieron obviamente en un modelo alemán para sus campañas futuras. Fue un modelo de rapidez, un modelo en el que se combinaron diferentes tácticas, donde no hubo ningún tipo de piedad, y esto es lo que dejó marcado el 1 de septiembre de 1939. En los siguientes capítulos seguiremos viendo paso a paso, detalle a detalle, qué fue lo que ocurrió en las siguientes batallas y cómo fue que Alemania logró invadir más países vecinos hasta poder llegar a la capital de Francia, París. Con esto me despido y espero que el capítulo de hoy les haya gustado.